qué profesional. Todo bien. Sí. Hoy tenemos con nosotros a un crack total. No, es increíble cómo tocas, la verdad. Sos de esas personas que cuando veo tocar me cuesta mucho entenderlo. Viste que hay tipos que los ves y enseguida los entendés. A vos siempre hay algo pasando que me está superando. Así que con nosotros, Lucio Balduini. El mago. Muchas gracias. Un placer estar acá con ustedes, muchachos. Claramente tu abordaje del instrumento es musical, pero es intelectual. Hay un montón de información sucediendo cuando tocas. Entonces quería hablar un poco de tu etapa formativa, de cómo conectaste con la música, tus primeras influencias, dónde estudiaste o si estudiaste por tu cuenta. Empecé a tomar clases a los 12 años, guitarra eléctrica. Ya a los 8 ya estaba en casa divagando un poco con una guitarra criolla que era de mi papá, sin ningún conocimiento de ningún tipo. Subí arriba de la cama porque la guitarra estaba en la habitación de mis viejos y rasgaba las cuerdas como un loco. Mi mamá, viendo eso, me llevó a clases, pero clases de música, porque me llevó al conservatorio y me dijeron que era muy chico para empezar guitarra, entonces solo me dieron la posibilidad de empezar así clases de música en general. Tocábamos percusión, tocábamos así instrumentos, cantábamos, estudiábamos cosas de ritmo. Pero no soy de familia de músicos, no tengo una familia que mis padres no... Mi padre arquitecto, mi madre docente, así que no sé si hay un antecedente familiar realmente que me impulsó. Pero bueno, la verdad es que cuando empecé a tocar, a tomar clases, rápidamente me atrapó completamente la música. Y a los 17 me fui a vivir a Buenos Aires porque yo soy de Río Negro, de General Roca. Me gané una beca en la EMBA, la Escuela de Música de Buenos Aires, y empecé a estudiar ahí. Terminé quinto año en Buenos Aires. La EMBA fue, podríamos decir, el espacio donde yo me encontré con la música desde otro lugar. Materias como armonía, ensamble, claro, no sé, audio perceptiva, además de guitarra, ¿no? Ensamble de tango, ensamble latino. Empecé como a... Yo venía de Roca, que venía como tocando rock, blues, ya queriendo tocar un poquito de jazz, pero en Buenos Aires fue en la escuela y en la EMBA fue que realmente empecé como a abrir un montón el espectro. Y en la EMBA lo conocí a Pino Marrone, que fue a dar una clínica. Dio dos clínicas, me acuerdo. Una que era de guitarra de jazz y otra que era el guitarrista completo, se llamaba. Que era más el guitarrista de sesión. Y me acuerdo que lo vi a Pino y me cambió la vida para siempre verlo. Escucharlo hablar. Yo estaba tratando de tocar jazz, pero no le encontraba la vuelta ni ahí. No me sonaba nada. Me acuerdo que Pino dijo un par de cosas en esa clínica que me cautivaron completamente. Ahí nomás le pedí el teléfono. Estamos hablando de año 98, 99. Le pedí el teléfono y empecé a tomar clases con Pino también al mismo tiempo. Estudiaba en la EMA, tomaba una clase por mes, a veces un poco más aislado, a veces un poco menos. Y después empecé a tocar. Ahí empecé a tocar con gente, que me empecé a vincular con gente que estudiaba conmigo en la escuela, entonces nos juntábamos mucho a tocar. Y a partir de ahí nunca más paré, básicamente. Te escuché decir que tenías una banda de más joven que hacían temas de Hendrix y de Vaughan. Me intriga mucho cómo pasás de esa forma de tocar, ¿no? Rockera, a yo te escucho tocar ahora y... O sea, no encuentro ningún parámetro de esos de rusticidad del género ese. Pero lo digo con amor, ¿no? Como evidentemente hiciste un cambio violento porque... Bueno, después vamos a hablar de cómo te suenan las cosas que no entiendo cómo carajo es. Pero digamos, fue como una reeducación violenta, ¿no? Fue un proceso, para mí fue un proceso en el sentido de que, sí, a mí cuando escuché a Hendrix, como le ha pasado a tanta gente, me dio vuelta la cabeza, ¿no? Yo cuando lo escuché por primera vez no sabía ni quién era. Estaba en la casa de un amigo y puso... Recién empezaban a salir los CDs y no había CDs, lo único que podías conseguir de CDs eran compilados. Y en ese compilado estaba Blue Child, un montón de otras cosas, de un montón de otros artistas. Y me acuerdo que escuché eso y fue un golpe tremendo. Tremendo. Me acuerdo que le pedí el disco a mi amigo y después lo esquivé durante muchos meses porque no le quería devolver el CD.
Y escuchaba ese tema sin parar todo el tiempo, hasta que un amigo me dijo, pero es Jimi Hendrix, ¿cómo no lo conoces? Y me copió un cassette de Jimi Hendrix Experience. Bueno, y a partir de ahí, Vaughan y muchos guitarristas de blues. Pero mi profesor de guitarra, por eso me estoy extendiendo en la respuesta, en ese momento era guitarrista de jazz y contrabajista. Hoy se dedica a tocar un montón de cosas, pero en ese momento estaba muy vinculado al jazz. Y cuando yo iba a ver grupos en vivo, eran esos los grupos que iba a ver. Los que tocaban en la ciudad eran ellos y tocaban música que, podemos decir, Water Report, Pat Metheny, McLaughlin, Scofield, era como todo ese universo. Entonces para mí era muy natural encontrarme con la música desde ese lugar también, con esa música, más allá de la música que yo tocaba con mi grupo. Así como me pasó eso con Jimi Hendrix, después me pasó lo mismo con Pat Metheny cuando escuché Bright Side Life. También fue para mí como, escuchaba ese disco todo el día, a toda hora, sin parar. Ese creo que fue el cambio para mí de salirme de ese sonido y empezar a buscar otra cosa. Me parece que tiene que ver con Pat Metheny, con primero Bright Side Life y después toda su música, ¿no? Como que durante un montón de tiempo lo escuché sin parar. Ahí Pepo acaba de decir una cosa que me parece que a los dos nos llama la atención y vamos a querer hablar, que es tu búsqueda del tono del audio en todo. Podemos ir abordándolo de distintas maneras porque el disco acústico tiene un audio, después en los eléctricos tenés otro audio. Te lo pregunto porque no lo sé, pero ¿te lleva mucho tiempo? ¿Lo estudias mucho? No, quiero decir, no lo abordás intuitivamente, no es que tocas sino más. Hay una búsqueda consciente del audio, ¿no? Para mí siempre una cosa que está como ahí en algún lugar y como que la voy siempre tratando de encontrar en algún lugar de mi cabeza muy lejano, muy atrás. El sonido está y después hay un trabajo muy artesanal de ir a encontrarlo, ya sea en la técnica, porque la verdad es que lo hemos escuchado un montón de veces, ¿no? Pero podemos decir que gran parte del sonido vive en las manos, ¿no? En ambas manos, en la coordinación de ambas manos, en la técnica que usamos, púas y dedos, lo que sea que hagamos en el instrumento. Y después también, si tocamos instrumentos eléctricos, los efectos, ¿no? El sonido, los cables, los amplificadores. Entonces, para mí hay una búsqueda que tiene que ver en el día a día, siempre y siempre con el instrumento, con practicar. Me encanta practicar. Paso todo el tiempo que puedo tocando la guitarra, investigando sobre las cosas que imagino que me gustaría tocar. Yo creo que tiene que ver con eso en realidad. Y después en los efectos, ya sea cuando tengo un sonido eléctrico, hace muchos años que tengo el mismo set de pedales y no lo cambio. Y no siento la necesidad de hacerlo. Siento que ahí siempre está eso que primero escucho y después voy a apretar los botones, a buscarlo hasta que lo encuentro. Pero es un trabajo súper artesanal, me parece a mí, siempre. Que es de muchas horas, de mucho tiempo desarrollando el sonido. Porque en definitiva es lo que después nos da libertad cuando tocamos. Nos da la libertad realmente de expresarnos. Cuando resolvemos todo lo que tiene que ver con la técnica en lo que tocamos, después podemos estar pensando únicamente en el sonido, en cómo queremos que suene lo que tocamos, cómo lo queremos proyectar, cómo lo queremos expresar. Porque ya lo escuchamos 1000 veces antes, ¿no? Y después, a la hora de tocarlo, hay un impulso ahí que para mí es muy claro siempre, cuando escucho artistas que me gustan. Una intención en la forma de tocar, en el toque, que tiene que ver con esa repetición, con ese trabajo artesanal. Como bien dijiste, el sonido lo tenés en las manos, pero hay un par de guitarras que te vi que no se pueden creer lo lindas que son como herramientas, ¿no? Obviamente me la das a mí, va a sonar un 90% peor, pero digo, ¿cómo llegaste a esa, por ejemplo, las Collins que tenés o la Martin esa que ya la veo en la pantalla y suena bien sin que la toques, ¿no? ¿Cómo fue esa búsqueda? ¿Te encontraste con eso o fuiste específicamente a buscarlos? Muy buena pregunta. Con respecto a la Collins, yo toqué durante muchos años, te diría que más o menos 15 años ininterrumpidamente, una Gibson Howard Roberts,
que es una guitarra que tiene de maple, ébano, ¿no? Maderas duras. Y durante mucho tiempo padecí mucho los agudos de esa guitarra. Mira. A mí me gusta usar las cuerdas al aire, me gusta usar el tono bien abierto, porque me gusta ese sonido de la cuerda al aire, del instrumento, de la guitarra. Claro. Padecí mucho ese aspecto, pero nunca fui un guitarrista de estar todo el tiempo en la búsqueda de nuevas guitarras o probando guitarras. Entonces, en ese sentido también me ha llevado más tiempo ir encontrando las cosas que más necesito. Pero bueno, hablando mucho con un amigo que tenemos en común, uno de los grandes artistas de este país, es Jorge Armani. Qué grande. Hablando mucho con él, él me enseñó y me mostró muchas cosas con respecto al sonido, a qué cosas me podrían quizá ayudar a encontrar eso. Entonces, hablando de eso, empezamos a reflexionar sobre las maderas, por así decirlo, ¿no? Bueno, estas guitarras tienen estas características, estas otras guitarras tienen estas otras características. Y la Collins que tengo es una guitarra de maderas mucho más blandas, ¿no? Caoba y palo de rosa, es como otra cosa en el sonido, un sonido más cálido, no es tan punzante, no es una flecha como es la otra guitarra, pero es un sonido mucho más cálido para mí, que me permite trabajar muy bien con las cuerdas al aire y al mismo tiempo que las cuerdas al aire no me invadan de agudos todo lo que toco. Entonces la búsqueda de esa guitarra vino por ahí. Antes de comprarme esta Collins, yo iba en busca de una 175. Bueno, son muy difíciles de conseguir, 175 viejas, ¿no? De los 60, de esos años. Y la persona que me la traía de Estados Unidos, cuando encontré una, me dijo, no, esa guitarra es muy grande, me la van a hacer despachar y va a ser un problema. Así que ahí apareció la Collins. Yo ya las había probado. Yo no quería comprar una guitarra nueva, quería comprar una guitarra vintage, tenía esa idea. Pero las había probado de casualidad y había alucinado. Había probado dos. Había probado las Soco LC y había probado una, no me acuerdo el nombre, que es toda hueca. Y me acuerdo que aluciné con cómo resonaban, la afinación, la entonación, la proyección del sonido, la comodidad. Así que bueno, cuando la 175 se cayó, rápidamente entré a Reverb y me encontré con una Collins. Fue como un llamado divino. Hermoso. Y esa fue la oportunidad. La tomé y estoy feliz con esa guitarra. Desde el primer día que la agarré, sentí como que la hubiera tocado siempre. Nunca sentí que me tuve que adaptar a la guitarra, al sonido, a la ergonomía del instrumento. Fue como un proceso súper natural. Y hace un tiempito que además encontré el ampli para mí perfecto, que es el Polytone. Siento que con el Polytone, además, esa calidad que tiene la guitarra, esa calidez que tiene la guitarra, esa cosa de esas maderas tan blandas, creo que con el Polytone además eso se proyecta aún mejor. Así que estoy en un momento muy lindo con el sonido, lo estoy disfrutando. Felicidad. Viste que no siempre es así. Y siguiendo un poco con esta línea, en tu disco Para Ir, en el que tocas temas de Spinetta, el audio de acústica es infernal. Obviamente se nota que es la ejecución, pero me interesaba, que esa parte es la más difícil de transmitir y de aprender, si nos contás un poco de cómo fue tomado, cómo fue pensado, cómo lo grabaste. Sí, esa guitarra que usé ahí es una guitarra muy especial, es una 00018, una Martin del año 34. Es como una guitarra que es como un sueño imposible, que me la prestó un gran guitarrista y un gran amigo que se llama Gonzalo Vergara. Es una guitarra hermosísima. Lo que tienen esas guitarras es que son completamente diáfanas. No hay nada entre la guitarra y vos. Porque la madera está completamente seca, no hay ninguna pintura que esté jugando de alguna manera en el sonido. Es directo. Y es algo mágico eso.
La agarras de una manera y la guitarra suena de una manera, si sacas el codo suena de otra. Depende de cómo te acomodes, en qué lugar de la habitación en el que estés la toques, va a sonar diferente. Bueno, esa es la magia de los instrumentos acústicos también, ¿no? A ese nivel, instrumentos Claro. que tienen esa magia indescriptible, ¿no? Entonces, bueno, la guitarra es un sueño. Es una guitarra difícil de tocar porque hasta ese año las Martin se hicieron con los T-frets, los trastes que se llaman T-frets, que son como bar frets, perdón, que son hechos en base a las vías del tren, que son como así. Ah, Son muy altos, muy difíciles de tocar. Empezás a tocar, tocas 2 temas, tocas 3 temas, la mano se te empieza a trabar en los trastes, es una sensación horrible. Entonces, bueno, hay un desafío ahí también a la hora de tocarla. Fue un desafío muy importante tocarla, pero cuando vos estás en sintonía con el instrumento te da la oportunidad de hacer lo que quieras. Si realmente sos capaz de estar ahí adentro, el instrumento te da todo el rango que vos quieras, todas las texturas que vos qué quieras. lindo. Bueno, eso con respecto a la guitarra. Y después con respecto a la grabación, el disco lo produjo Ernesto Snager, otro de los grandes guitarristas de la historia de la Argentina, de la Sí, guitarra señor. argentina para mí. Y bueno, Ernesto es alguien que tiene un oído prodigioso, realmente. Una capacidad tiene de escuchar y de interpretar muy rápidamente. Él usó un Neumann de los grandes, los clásicos, no sé cómo se llaman, y 2 condensers chiquititos. Porque quería tener opciones, Ernesto. Yo al principio era más de la idea de poner un micrófono ahí y que sea eso, ¿viste? Y Ernesto me dijo que mejor tener opciones, no sé qué, y me pareció muy valioso eso porque después nos dio la posibilidad de trabajar mucho sobre la mezcla. Nos costó encontrar la mezcla porque es un sonido muy, muy austero, por decir. No hay nada, no hay reverb, no hay nada. Es como, ¿viste? Y parece fácil, pero después resulta que no es tan fácil encontrar ese sonido. Encontrar ese punto justo entre los micrófonos para que no le agreguen nada a la guitarra que la guitarra no tenía. Esa era mi intención. Qué bueno. Era no maquillar de ninguna manera el sonido. Y bueno, llegar a ese lugar a veces parece fácil, pero después resulta que no es tan fácil. Hay ciertas cosas que están ahí en los micrófonos que uno no puede controlar y que después hay que encontrar el volumen justo en cada tema, la combinación en cada tema, para que de acuerdo a cómo proyecta la guitarra en diferentes tonalidades, proyecta de formas diferentes, más o menos sonido, con más graves, con más agudos, con más medios. Entonces, bueno, hubo mucho trabajo. Trabajamos mucho con Ernesto y no nos dimos por vencidos. Fue difícil y al final llegamos a un sonido, creo que es un sonido hermoso. Sí. Impresionante. Todo, porque después masterizar eso, ¿cómo masterizás eso? ¿Viste? Es como, todo es muy, muy, muy sutil. Y Ernesto ahí trabajó incansablemente para lograr eso. Y con respecto a ese disco, no me puedo imaginar todos los estadios que hay, ¿no? Pero vos agarrás un tema de Spinetta, haces el arreglo, hasta que llegás a decir, bueno, me convence este arreglo, este tema. Escuché que hiciste arreglos de algunos que por ahí no usaste, o que te quedaste con lo que más te convenció. Pero desde que haces el arreglo, decís, bueno, es este, hasta que lo grabás, ¿cuánto tiempo hay gastado en la interpretación de eso? ¿Te grababas y te escuchabas? Porque la verdad que las dinámicas, los bajos, las melodías, está todo... Es impresionante. No sé cuántas veces tendría que tocar a un ser humano una cosa para llegar a ese dominio, ¿no? De cómo tocaste las canciones. Me llevó un montón de tiempo porque yo no tenía la idea de hacer un disco así. No fue algo premeditado. Bueno, voy a hacer un disco de guitarra acústica con todos temas de Spinetta. Ah, En un momento dado me empezó a suceder que empecé a hacer un ejercicio más íntimo, más personal, de tratar de tocar música de artistas importantes para mí, que a lo largo de mi vida ah, han significado un montón.
en muchos aspectos. Entonces empecé a hacer como ese ejercicio y me encontré con el oficio del intérprete. Yo cuando toco con mi grupo, toco en general música que compongo yo. Claro. Entonces es muy distinto. Pero en este espacio que me empecé a generar de sacar temas y tocarlos en la guitarra, obviamente que Spinetta empezó a aparecer y muchísimo. Empecé como a tocar los temas. Algunos perduraron durante un montón de años en diferentes tonalidades o diferentes formas. Y en un momento dado me empecé a dar cuenta de que la mejor manera para mí de expresar esa música era en ese formato, solo y muchas veces con la guitarra acústica. Cuando llevaba eso al grupo, cuando llevaba eso a la guitarra eléctrica, pasaban cosas que no me gustaban, no me sentía cómodo con lo que terminaba expresando artísticamente. Entonces, bueno, a partir de que me di cuenta de que sí, de que mucha de esa música para mí era en la guitarra sola y además muchas veces en la guitarra acústica, empecé a trabajar mucho en lo que implica tocar solo en la guitarra, ¿no? La guitarra es una gran orquesta, pero bueno, a veces como hacemos todo con una sola mano, podríamos decir con esta en muchos aspectos, bueno, es difícil desarrollar formas de expresión que sean interesantes para uno. Y todo ese aspecto que vos mencionás, el rango dinámico, es algo que yo disfruto mucho cuando escucho música. Siempre. Es algo que busco en la música todo el tiempo. Entonces es algo que me gusta practicar en la guitarra también. Y tocar solo es la mejor manera de trabajar sobre eso. Una vez que vos llegás a una conclusión en cuanto a cómo querés tocar una canción, cada canción es diferente. Hay que trabajar de una manera diferente para cada canción, porque la melodía siempre te marca qué es lo que vas a poder o no hacer en la armonía, con el ritmo, ¿no? En la orquestación. Entonces, una vez que ya elijo, después viene ese trabajo que es apasionante también, que es trabajar mucho sobre la ejecución. Claro. No sobre lo que voy a tocar, sino cómo lo voy a tocar. Y eso me parece que, yo lo digo siempre en las clases, que a veces nos concentramos mucho en la información, pero no tanto en qué hacemos con la información. Y en ese qué hacer con la información está la repetición, repetir mucho, para no estar pensando en lo que toco, sino en cómo suena, cómo lo quiero expresar, qué puedo encontrar ahí. Y la guitarra acústica, cuando tocas una guitarra acústica como esa, sí, es como tocar el cielo con las manos, porque te da todo. Si vos, viste, tenés todos los volúmenes, tenés todos los espacios, tocás 2 notas y parece que sonaron 1000. A veces tocas una sola nota y no querés tocar más nada, ¿no? Es una sensación rara en la guitarra esa, no siempre nos sucede poder tocar una nota sola, ¿no? Totalmente. Es difícil. Ni hablar. Pero me gusta cuando elijo una música y ya elijo una forma de tocar esa música, por más que después yo vaya cambiando la interpretación, después me gusta trabajar mucho sobre eso. Claro. Así que sí, me llevó un montón de tiempo. Imagino. Me interesa hablar un poco de tu estilo, de tu forma, no justo en este último disco, sino en los anteriores, porque al menos para mí, que no soy un entendido en el género, yo te escucho como una influencia como de jazz clásico, pero tu música de ninguna manera tiene que ver con eso. De hecho, el uso de los efectos, las sonoridades, las estéticas, ¿cómo lo pensás? ¿Viene de otros lados? ¿Escuchás tipos que tienen esa mezcla? No termino de entender cómo lográs esa mezcla. Y habla de mi propia experiencia, como vos lo decís. Habla de la música que yo hago, habla de mi propia experiencia, de la experiencia que yo tengo. La música que yo he escuchado, las experiencias musicales que yo he vivido, los artistas con los que he tocado y he tenido la posibilidad de aprender un millón de cosas, el lugar en el que crecí, las vueltas que he dado en la vida, todo eso se va expresando en la música de una y mil maneras. Después, cuando la música empieza a aparecer, yo creo que uno a veces tiene 2 caminos: negarla o abrazarla. A mí eso me lo dijo una vez un gran maestro que es Enrique Norris, un gran trompetista, pianista, cornetista, improvisador, una leyenda podríamos decir en nuestro país. Cuando aparece la música hay que tocarla, y a partir de ese proceso uno se empieza a descubrir también a uno mismo. A veces aparecen cosas que a uno lo sorprenden,
Y sobre si esas cosas, en vez de negarlas, uno las abraza y las empieza a desarrollar, uno aprende a partir de eso a tocar un montón de cosas que uno no creía. Pero porque la música lo está pidiendo, trabajar siempre para la música para mí es lo más importante. Entonces ahí hay un proceso también súper intuitivo de ir interpretando lo que va apareciendo musicalmente y trabajando con eso. Con el tiempo uno ya empieza a desarrollar un lenguaje, entonces uno a veces puede anticiparse más en el proceso. Yo ya tengo con el grupo hecho 3 discos y ya en el proceso me doy cuenta de eso. Entre el primero y el tercero hay una gran diferencia para mí en el proceso compositivo, en el desarrollo de las ideas, pero también, sin duda, artistas con los que tocas, artistas con los que tenés la posibilidad de vincularte, te influencian de mil maneras. Entonces yo creo que en la música que yo hago aparecen muchas veces las experiencias musicales que yo he tenido en mi vida. Claro. Además de la música que he escuchado una y mil veces y que he tratado de aprender también. Creo que es un proceso muy íntimo ese. Perdón el atrevimiento y podés decir claramente que no, ¿no? Pero veo que hay un equipo y un cable. ¿Tendrías ganas de tocarlo? Podés decir que no, tranquilamente. Sí, tengo todo acá. Si podemos cerrar con un tema sería emocionante. Gente llorando. Uy, mira. Bueno, ya que hablamos de ¿Escucha? Sí.
Uy, hace mucho que no lo tocaba. No, hijo de... ¿Cómo vas a decir eso? Impresionante. Muy impresionante. No hubo un solo sonido que no tuviera que ver con la atmósfera. Gracias, muchachos. Y encima hacía mucho hermoso. que no tengo la piel de gallina. Increíble. Bueno, lo toqué mucho, pero bueno, hace mucho que ni lo pensaba. Mi cabeza estaba como lejos. ¿Viste cuando haces un disco, después uno toma unas vacaciones de eso, ¿no? No lo puedo creer, no puedo creer que me digas esto. Yo pensé que Impresionante. lo habías estado ensayando 8 horas antes de la nota. Impresionante, quedé impactado. Bueno, es un Muchísimas tema gracias. muy difícil Sí. para la cabeza este tema. Es un tema que para mí es muy especial porque tiene un montón de partes. A veces las partes se repiten, pero cada vez que se repiten siempre hay alguna cosita nueva, Claro. siempre hay un detalle. Es uno de esos temas que se ve que él, estamos hablando de Spinetta, ¿no? Para quienes no lo conocen, es un tema que se llama Hiera al Sol, que grabó en su último disco Un Mañana. Es un tema que yo intuyo que va a haber estado trabajando un montón de tiempo, con mucha pasión, con mucha paciencia, hasta llegar a ese lugar que llegó. Y lo terminó grabando solo con la guitarra, que es algo que él no hacía hace muchos, muchos, muchos años, ¿no? Un disco. Me acuerdo cuando salió, fue como que lo comentábamos mucho eso, era, wow, grabó ese tema increíble con la guitarra. Un tema hermosísimo. No quiero repetir la palabra increíble, pero Sí, ya la dijimos muchas veces. Muchacho. impresionante. Placer. Querido, Muchísimas infinitas gracias. gracias. Grandes conceptos y quedé impactado, la verdad, con el final. Gracias por la invitación, un placer para mí, sigo siempre el programa, hice un montón de entrevistas, están espectaculares, así que nada, un placer, un honor para mí estar acá con ustedes. Bueno, Muchas gracias. Infinitas gracias, maestro. Adiós. Nos vemos. Bueno. Chao.